Buenas tardes, queridos amigos. Mundo de Juguete tiene el honor de presentarles esta pequeña historia que se titula El libro de recuerdo de los abuelitos, recordando nuestras vacaciones hoy. Todo comenzó así. Estaban los abuelitos, papá y mamá, recordándole sus viejos tiempos. En esto se acercaron una familia de canguritos y le dijeron: ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo, abuelitos? Y el abuelo le contestó: estamos recordando, mi esposa y yo, cuando habíamos ido de viaje aquella vez. ¿Te recuerdas, vieja? Sí, viejo. Recuerdo claramente bien cuando todavía éramos jovencitos y nos fuimos a pasear. Sí, ¿verdad, mi amor? ¿Cuántos bellos recuerdos nos traen? Y le pregunta al cangurito a los abuelitos: Abuelitos, ¿y cómo les fue en el viaje? ¿A dónde fueron, abuelitos? Y le dice la abuelita: mira, hijito, te platicaremos, mi esposo y yo, lo hermoso que comenzó. Cuéntales, viejo. Y el abuelito le empezó a contestar, a platicar a la familia canguro. Miren, cuando nosotros éramos así, fuimos a pasear, me recuerdo bien, en mi gran camioneta en aquel entonces. En aquel entonces yo tenía una hermosa camioneta. La recuerdo claramente bien. Era una último modelo color rojita fosforescente, hijo. Mientras tanto, en la escena está un gran amigo, atento a la historia del abuelo. Era el gran amigo perro, que también pensaba y reflexionaba. Recuerdo claramente esa historia, ya que yo también fui con los abuelos. Pero recordar es volver a vivir. Así que pondré mucha atención. Entonces, yo recuerdo, hijitos, que empecé a recorrer con mi camioneta por varios lugares. Recuerdo el primer lugar que fui, a las grandes pirámides, donde, por cierto, recuerdo que había una gran cabeza de azteca, que me trae bellos recuerdos, hijitos. En el camino veía que iban muchos carros, unos iban y otros regresaban, hijitos. Yo iba muy atento en mi carro, caminando a gran velocidad, y me divertía mucho manejando. Claramente, todo fue muy hermoso y muy bello. Por aquellos lugares había unas grandes y hermosas pirámides que bien las recuerdo, hijitos. Una gran pirámide, grande y hermosa. Creo que la conocían como la pirámide del Sol. Y más allá estaba la pirámide de la Luna. ¿Cómo recuerdo esos bellos recuerdos, hermosos recuerdos? ¿Te acuerdas, vieja? Claro, viejo, contestó la abuelita. ¿Cómo no voy a recordar esos bellos momentos, viejo? Si contigo he comenzado a vivir lo hermoso que es la vida, viejo. Y desde entonces estamos juntos, contestó la abuelita. Y entonces seguía contando el abuelo y la pequeña familia de los
Canguros estaba atento a lo que decía y escuchaba. Bien recuerdo, hijitos, que iban y venían carros. Por cierto, ¿te acuerdas, vieja? Que se nos acercó enfrente de nosotros un gran camión que llevaba mezcla. Sí, viejito, recuerdo muy bien. Muy bien que tú tocabas el claxon, tú. Y el canijo carro no se quería menear. Sí, claro, decía el abuelo. Y por cierto, le dice la abuela a su esposo, ¿te acuerdas, viejo, que también vimos una gran pirámide que traía una cabezototota hasta la mera punta de la pirámide? Claro, vieja. ¿Cómo no voy a recordarla muy bien? Me trae a los bellos recuerdos, porque realmente qué hermosas vacaciones tuvimos nosotros. Y así fue pasándose la historia del abuelo contándoles a la familia de los canguritos. Y también recuerdo, ¿te acuerdas que vimos un hermoso camión que había dejado, iba a traer los pinos para la Navidad que estábamos cerca? Sí, viejo, recordaba la abuelita. Y aún recuerdo también que por ahí fuimos y paseamos por esos hermosos lugares. Mientras tanto, seguían avanzando en sus recuerdos. Sus hermosos recuerdos, los abuelitos enamorados. Qué hermosos recuerdos traían. Le pregunta el bebé canguro al abuelo. Cuéntame más, abuelito, cuéntame más de tu historia. Bueno, hijito, te seguiré recordando. Después de pasar las grandes montañas y los grandes valles, había grandes y grandes ríos que bajaban de los grandes cerros. Por cierto que todo era bello y muchos pinos había en aquel entonces. Sí, y aún recuerdo también. Recuerdo que aquella vez pasábamos cerca de unos grandes animales. Un hermoso rinoceronte que había visto por ahí. ¿Te acuerdas, vieja? Sí, viejo, lo recuerdo muy bien. Un hermoso que era un rinoceronte, recuerdo claramente. Pero cuéntales, viejo, cuéntales cuando pasamos por el volcán que estaba haciendo erupción y que nos habían dicho los campesinos de aquel entonces que pasáramos rápido y que no fuéramos por ahí porque era muy peligroso, le decía la abuelita a su querido esposo. Y dice papá canguro, abuelo, por favor, cuéntale a mi hijo, por favor, sobre ese volcán que tú viste en tus viejos tiempos. Claro. Les contaré con mucho gusto. Pues resulta que nosotros cruzamos las pirámides y de ahí seguimos como a 20 minutos rumbo hacia los volcanes. Y sí, cierto, un gran volcán había hecho erupción. Nosotros íbamos tan cerca de él que hasta la lava la veíamos como corría a torrentes y a torrentes. Pero viejo, le dice la abuelita a su esposo, pero cuéntales también sobre lo que pasaba después del volcán, abuelo, viejo. Claro, vieja, no te desesperes, vieja,
le contesta el pequeño y hermoso abuelito en sus recuerdos. Cuéntale de los animales que vimos, esposo mío, cuéntales. Bueno, pues sí, mijitos, también pasamos por un gran parte de océano. Era una isla donde encontramos muchos animales. Que era una gran ballena, una familia de osos, y también había unas focas. Allí estaban todos reunidos en esa gran parte de un río, de un mar, de una laguna. Estaba tan inmensa, que se podía observar con el agua tan cristalina la hermosa ballena. Por cierto, que quería atrapar a una pequeña foca, pero que la foca no se quería dejar arrastrar. Entonces también llegamos a observar unos grandes, pequeños osos que estaban allí. Y así fuimos avanzando en nuestro camino con nuestra hermosa camioneta, encontrándonos muchos vehículos al paso. Por cierto, que eran muy hermosos los carros. Y así seguía la hermosa historia de los dos abuelitos que estaban viviendo sus hermosos recuerdos. Entonces le dice la mamá cangura a los grandes y hermosos abuelitos: abuelitos, ¿y qué sucedió después? Cuéntenme, ¿cómo era esa parte del gran volcán? Mira, hijita, ahora le tocaba hablar a la hermosa abuelita. Pues nosotros seguíamos, y mientras mi esposo manejaba su camioneta, yo iba observando todo el paisaje. Por cierto que vi que el hermoso volcán estaba hasta arriba, escopeteado, todo blanco, lleno de nieve. Y los árboles que tenía alrededor parecían de oro. Con la luz del sol se veían bien hermosos que como brillaban. Así fue parte de nuestra vivencia. Por cierto que una vez vimos a un señor de los bosques que también iba para adelante en su camioneta, pero le llamaron por teléfono y se tuvo que regresar rápido. Dio la vuelta y casi, hijita, chocamos, casi. Si no es que el abuelo se orilla, echando así fuéramos a un barranco. ¡Ay, viejo! ¡Cuidado, viejo! Y así pasamos aquel susto. Que vaya, qué hermoso susto que no nos acabamos de acordar. Mientras más adelante iba uno de esos locos, hijitos, con un carro de carreras. Que como esos corren con sus carros de carreras, que a veces nos da miedo encontrándolos en el camino. Pero todo pasó bien. Estuvo bien aquella pequeña, momentos un poco asustosos, pero todo estuvo muy bien. Pasamos ya un susto y le dije a mi esposo: ay viejo, siento que se me sale el corazón. Bueno, pero después recordamos que a la orilla, viejo, ¿te acuerdas? Vimos unas hermosas vacas que hasta se me habían tocado
tomar un vaso de leche. Allí estaban las vacas, estaban pastando. ¡Mu! 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 Y así en el camino, más adelante, se fue. En el carro, carreras, hacia otro lado. Y mi esposo, llegamos hasta un estanque. Y ahí nos destruimos un poco, nos orillamos un poco para ver y observar los animales. Por cierto, que era una pequeña familia de elefantitos. Están en el estanque de los cocodrilos. Que por cierto, ¿te acuerdas, viejo? Que cuando entraron los elefantes al río, así, no me acuerdo cómo gritaban los elefantes, pero era así. Los cocodrilos salieron corriendo. Porque si no, los elefantes los iban a atropellar. Y se quedaron tomando agua los elefantitos ahí, mientras los cocodrilos se prendían la huida. Porque no fuera que ser que los elefantes los apachurraran. Y así los pequeños y hermosos ancianitos seguían contando su historia a la familia de los canguros. Por cierto, decía el abuelo a la abuela, permíteme tanto, ¿recuerdas que a lo lejos veíamos que estaban los elefantes comiendo? Claro, viejo. Claro que lo recuerdo muy bien. Estaba bajo unos árboles. Alimentándose. Pero a lo lejos observaban a sus pequeños elefantitos. Los estaban cuidando. Bueno. Y así siguió el camino de los abuelitos en su gran travesía. Y estaban avanzando en sus sueños, y avanzando con su carro, con su gran hermoso carro de aquel entonces, su último modelo. Mientras tanto, los grandes y pequeños familia de canguros estaban atentos y seguían escuchando la gran historia de los hermosos abuelitos. Mientras a lo lejos, muy a lo lejos, seguía el perro poniendo atención y entrando y formando parte de esa historia, en el sueño y recuerdo de los abuelos, cerrando los ojos y pensando que él también formó parte de esa historia, recordando las pirámides, el volcán, todos los animales que habían sucedido y pasado con él. Y decía, wow, qué hermosos recuerdos me traen a mí también. Mientras tanto, él recordaba, wow, recuerdo también yo que vimos, el abuelo no recuerda, pero vimos en aquel entonces, a la orilla de los volcanes, un par de jirafas y un hermoso hipopótamo. Allí estaban, a la orilla del volcán, estaban comiendo, y el gran rinoceronte nomás estaba observando, pues él era más fuerte, y las jirafas empezaron a echar a correr. Qué chistoso me recuerdo eso cuando las jirafas salieron corriendo. Wow. Recordaba también el gran perro. Le dice el papá canguro, cuéntenos, ¿y cómo eran los cerros? No, pues fíjate, hijito,
el cerro era muy hermoso, estaba lleno de ríos por los volcanes que caían. La nieve se derretía y el agua caía a torrentes. Mucha agua. Sí, abuelito, decía el pequeño cangurito. Sí, hijito, pero deja seguirte contando. Cuando pasamos por el río, después de ver los elefantes que estaban ahí, aún recuerdo lo hermoso que pasó. Vi una gran ardilla, pero grande ardilla, que estaba comiendo una gran nuez. Estaba en un árbol la canija ardilla, ¿verdad, vieja? Mientras la ardillita estaba come. ¡Qué ardillita! La recuerdo claramente, viejo. Cómo estaba, come una gran... No sé si era una avellana, o era una nuez, o era una sandía. No recuerdo bien, viejo. Pero seguramente haber sido una nuez, una avellana, es que le llaman. Claro, vieja, que son avellanas. ¿Cómo que se van a comer una piña o qué cosa tú crees, vieja? Todavía recuerdo cuando llegamos antes de una curva peligrosa, que por cierto que te derrapaste, te frenaste bien rápido, porque a un señor se le había descompuesto su tráiler. ¿Te recuerdas, viejo? Mientras la ardillita seguía comiendo. Sí, recuerdo esa ardillita que seguía comiendo. Bueno, entonces le dice la familia canguro: a ver, cuéntanos, abuelo, ¿qué pasó con aquel donde ibas a chocar? ¿Por qué es que ibas a chocar? Ay, hijito, lo que pasa que tu abuela me estaba distrayendo, enseñándome que yo que viera los elefantes, y entonces volteé, pero al dar la curva no me di cuenta que estaba un tráiler ahí, casi al dar la vuelta, y casi choco, hijo. Me acuerdo que tuve que frenar, que hasta me iba a ir sobre las vacas, que lo bueno que no la atropellé y la vaca se pudo menear. Y por cierto que si no, allí estaba el señor el dueño del tráiler. Órale señor, ya va a chocar, decía. ¿Qué le pasa? Yo le contesté: si no es la culpa mía, la culpa es de usted. ¿Por qué deja su carro estacionado a media avenida? Y me dice el señor medio enojado: ¿yo qué culpa tengo? Mira, abuelo, lo que pasa es que mi carro se descompuso. Así me dijo. Y entonces me bajé y le ayudé a arreglar su carro. Ayudé a arreglar su carro. Y el señor se acercó y me dijo: gracias, señor, gracias. Se subió a su tráiler y me arribé para un lado. Y él empezó a jalar su tráiler. Gracias, amigo, ya quedó el tráiler, me dijo. Entonces jaló. Y a lo lejos se fue el señor del tráiler. Y yo volví a agarrar otra vez mi carril. Y así llegué al lugar donde nos íbamos a hospedar. Y qué hermosa historia. Y aún recuerdo y hago memoria. ¿Sí? Hago memoria y recuerdo lo hermoso que fue nuestro gran viaje
nuestras grandes vacaciones, hermosas vacaciones. ¿Verdad, vieja? Claro, claro, viejo, le contestó la pequeña y hermosa abuelita. A sus 89 años recordaba aquel gran amigo del tráiler, mientras en sus pensamientos el tráiler recorría los caminos para allá y para acá una vez más. Y así el mundo de los ancianos se hacía realidad una vez y otra vez, cada vez que contaban su historia. Esas hermosas vacaciones que tenían y que llevaron a cabo por muchos y muchos años. Y la historia continuaba y continuaba, mientras que los viejitos seguían contando su hermosa historia a la familia de los canguritos. El cangurito, la mamá cangura y el papá canguro estaban muy contentos. Entonces, recordando los hermosos viajes de ellos, la familia canguro estaba con ellos muy contento, diciéndole: ay, 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 ojalá, querido esposo, decía la mamá canguro al papá canguro y a su hijo, ojalá y que nosotros tuviéramos un viaje para poder contarles la historia a otras personas, así como los abuelitos nos la han contado a nosotros. Claro, hijitos, ¿verdad? Amigo perro, ¿te acuerdas de ese hermoso viaje? ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas? Le gritaban al perro, quien estaba un poco dormido. Y les dice: claro que sí, recuerdo esa historia, hermosa historia. Bueno, queridos amigos, este es un cuento para ustedes, queridos amigos, queridas niñas y queridos niños. Recuerden, Mundo de Juguete presenta esta pequeña historia, una pequeña fábula, un pequeño cuento, una pequeña historia, un pequeño narraje para ustedes. Se ha titulado Los recuerdos del viaje de los abuelitos. Pues hasta la próxima, queridos amigos, que estén muy bien. Y abuelito, ¿quieres decirle algo a los niños que están viendo este video? Tú vieja, primero diles, por favor: hijitos, aliméntense bien, por favor, coman frutas, verduras y aliméntense con mucha agua, porque está haciendo mucho calor. Bueno, hasta la próxima, y recuerden, si les gusta esta historia, coméntenla, suscríbanse, y hasta la próxima. Hasta la próxima, decían los canguritos. Hasta la próxima, que estén bien. Adiós, amiguitos. Adiós, hasta luego.